Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. La contaminación del aire es un problema que afecta a todos los países del mundo, a unos con mayor intensidad que a otros. En El Salvador, la contaminación atmosférica es la responsable de muchas enfermedades respiratorias. Los factores que contribuyen a la contaminación del aire son diversos. Algunos están ahí de forma natural, otros son producto de la actividad del hombre. Investigadores de la UES se han interesado en conocer a profundidad este tema. Ellos estudian las condiciones del aire en San Salvador. ¿Cuáles son las principales fuentes generadoras de contaminación del aire? Existen diferentes formas de medir la contaminación del aire. La UES lo hace a través de una técnica de monitoreo de bajo costo, eficiente y confiable. ¿Cuáles son los niveles de contaminación del aire en El Salvador? Los investigadores no solo pretenden conocer las condiciones del aire, sino también buscan orientar a la población a través de una serie de recomendaciones para disminuir los niveles de contaminación. Doris Escobar es una salvadoreña que trabaja en el centro de San Salvador. Ella se desempeña como vendedora en un puesto de zapatos. Durante todo el día, convive con muchas personas y con el humo que emiten cientos de automóviles que circulan por la zona. Sí, lo he sentido bastante peor cuando viene el carro, digamos, de la gasolinera. Me siento bien socada la garganta. El aire contaminado afecta la salud de las personas. El sistema respiratorio es el más perjudicado. En la atmósfera hay muchos contaminantes que resultan dañinos para el ser humano. Algunos están allí de forma natural, pero otros son producto de la actividad del hombre. Normalmente no se puede hablar de una atmósfera totalmente pura. De hecho, no se sabe cuando nosotros teníamos atmósfera pura, porque todos estos contaminantes que yo le estoy mencionando también existían desde hace mucho tiempo. Con la revolución industrial se cree que debido a la presencia de fábricas, de la industria fuerte, de los automóviles, el ser humano empezó a emitir mucho más contaminantes y esos elevaron el nivel de ellos. Entonces hay estudios ahora en la actualidad que muestran que hasta ciertos niveles se puede considerar que podemos vivir sin tener efectos adversos a la salud. La atmósfera es la capa de gases que envuelve la superficie del planeta. Está dividida en varias capas. La capa que está en contacto con la superficie terrestre, es decir, con nosotros, es la troposfera. En esta se concentra el aire que respiramos. Los factores que contribuyen con la contaminación del aire son diversos. Los científicos hablan de contaminantes primarios y secundarios. En la atmósfera se pueden acumular un montón de estos agentes que mencioné al principio, que pueden ser de carácter natural o pueden ser de carácter antropogénico, es decir, generados por el hombre, por la actividad del hombre. Entonces, ahí podemos hablar de óxidos de nitrógeno, podemos hablar de óxidos de azufre, podemos hablar de ozono, podemos hablar de monóxido de carbono, uno de los que está muy de moda por calentamiento global. Pero ahí se puede ir acumulando todo lo que, por ejemplo, las industrias también emiten, las fábricas, también lo que las fuentes móviles como los automóviles también emiten. Algunas fuentes de contaminación más cercanas a las personas son el humo del transporte, las quemas agrícolas y el humo de las industrias. La contaminación atmosférica se está vinculando a todo aquel tipo de contaminación que los residuos se van directamente a la atmósfera. Allí estamos hablando principalmente con el tema de emisiones,
emisiones de gases. El Salvador tiene un reglamento especial para el control de la calidad ambiental. Este también contempla el tema de la calidad del aire. Sin embargo, hace falta su aplicación. Dentro de las 3 grandes normativas que se manejan en el tema de calidad de aire, está lo relacionado con la ignición, que es lo que ya está en la atmósfera. Está la fuente de fijas, es decir, chimeneas, todo lo que está relacionado con el sector industrial. Y está también las fuentes móviles, que se refiere a todo motor que tiene movilidad, sea desde la parte aérea, de la parte locomotriz, como en el caso de las locomotoras, los barcos, en fin, todo lo que consume energía a través de un motor se le denomina fuentes móviles. Y todo lo que se emana a través de una chimenea se le denominan fuentes fijas. Esas 2 normativas actualmente en el país aún están en proceso de estudio. La única, y como consecuencia, todavía no existe un reglamento de aplicabilidad a esas acciones. A nivel mundial, la contaminación atmosférica es un problema vigente. Para algunos países, la situación es más crítica que para otros, pero en todos es importante estudiar las condiciones del aire que se respira. En El Salvador, por ejemplo, investigadores de la UES estudian las condiciones del aire que se respira en el territorio nacional. ¿Cómo lo hacen? Ellos aplican una técnica novedosa para medir los índices de contaminación atmosférica. El estudio está dedicado a la medición de algunos contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno y el formaldehído. Decidimos ver el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, el ozono, el O4, que es el tetraoxígeno, hablando en palabras más normales y no fórmulas químicas, y el formaldehído. Entonces, prácticamente, a pesar de que hay muchos más contaminantes, esos me podrían a mí dar una idea de la calidad del aire que tuviésemos. Y entonces hemos estudiado prácticamente más y tenemos más resultados de dióxido de nitrógeno, que nos da una idea de cuánto, digamos, contaminación están emitiendo las fuentes fijas y las fuentes móviles, porque una de las fuentes más importantes de este compuesto químico son, digamos, los procesos de combustión. Los contaminantes atmosféricos pueden ser de origen físico, químico o biológico. Existen muchas fuentes de contaminación, inclusive el mismo cuerpo humano es una de ellas, pero los efectos negativos son consecuencia de las cantidades producidas. Algunos de los principales generadores de contaminación del aire son el uso de electricidad, la actividad industrial, el transporte y la agricultura. La contaminación de la atmósfera contribuye a la generación de otros fenómenos como el calentamiento global, que también afectan la vida. Las consecuencias las viven los seres humanos, los animales y las plantas. En el caso de las personas, el daño se evidencia en el deterioro de la salud. Los padecimientos respiratorios son un ejemplo de los efectos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, hasta junio de 2013, una de las primeras causas de consulta médica fueron las infecciones agudas de las vías respiratorias. Los niños son uno de los sectores más propensos a los efectos de la contaminación. ¿Qué enfermedades específicamente respiratorias o, hablando del aparato respiratorio, qué enfermedades tienen nombre específico? El nombre más específico general es bronquitis. Bronquitis aguda o bronquitis crónica. Bronquitis obstructiva o bronquitis no obstructiva. Bronquitis a repetición o una sola bronquitis. Entonces tenemos a la medida un montón de nombres que yo puedo utilizar, pero que a la larga lo que me están diciendo es, se inflamaron los bronquios. ¿Cuál fue la causa? Algo que respiró.
algo que inspiró. Doris Escobar manifiesta que recién se recupera de un padecimiento respiratorio. En su opinión, el humo de los vehículos con el que convive diariamente afecta su salud. Lo que más afecta es la bulla, los carros, algo así. Y la humazón, porque imagínense de que, digamos, pasé, como le vuelvo a repetir, como unos 22, 15 días, algo así, con la gripe, y no se me quitaba. Que sí, porque digamos que hay unos que no saca humo, pero hay unos que sí, demasiado. Por ejemplo, los buses, cuando van a arrancar, echan un montón de humo. Existen diferentes técnicas para medir las condiciones del aire. Las más empleadas son las basadas en la química analítica, que implican la toma de muestras de aire y el análisis en el laboratorio. Los investigadores de la UES monitorean las condiciones del aire con una técnica diferente. Esta se llama espectroscopía óptica de absorción diferencial. Las mediciones las realiza un aparato que automáticamente traslada los datos a un software. El aparato que realiza las mediciones utiliza la luz solar para captar la información del ambiente. Vamos al campo, por decirlo así. Tenemos un telescopio, el cual apuntamos a diferentes direcciones y comparamos básicamente estas diferentes direcciones una con otra y vemos cómo varía, digamos, la concentración de cada uno. Este equipo se conoce como instrumento DOAS. Su valor económico es muy alto. Para los países con menos recursos financieros es difícil adquirir estas tecnologías. Por esta razón, los investigadores de la UES construyeron su propio equipo para reducir los costos. Compraron las partes fundamentales e hicieron adaptaciones. El instrumento DOAS está compuesto por 4 elementos principales: espectógrafo con detector de luz, fibra óptica, telescopio y computadora. Nosotros lo que hacemos es medir en un recorrido integrado, es decir, sacamos entre comillas un mejor promedio de la contaminación atmosférica. ¿A qué me refiero con esto? Que con las medidas puntuales que normalmente se hacen y que son las más populares, estas pueden venir influenciadas porque en ese momento, en esa región, en el momento justo en el que se recolectó la muestra, podía estar ocurriendo un evento que aumentara los niveles o que los disminuyera. ¿A qué eventos me refiero? Algún viento, por ejemplo, que limpió en ese momento el aire o la atmósfera, o algún autobús como los que tenemos en la ciudad que pasó en ese momento y que generó una gran cantidad de contaminación en ese momento puntualmente. Los investigadores realizan jornadas de medición que contemplan días y semanas completas. Ellos eligen una zona de trabajo, instalan el equipo y capturan información durante todo el día. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es realizar campañas de medidas que duran, las que hemos hecho hasta ahora en el proyecto son que duran varios días o semanas, y los estudiantes lo que hacen es estar midiendo desde que amanece hasta que anochece, todos durante todo el día, y estar midiendo a diferentes ángulos de elevación, porque eso también nos puede dar una idea de cómo se distribuye la contaminación atmosférica en la dirección vertical. Eso nos interesa porque así podemos saber qué nos estamos respirando, porque lo que está muy arriba muchas veces no necesariamente nos puede afectar. Las ventajas de la espectroscopía óptica de absorción diferencial son muchas. Esta permite obtener los resultados en tiempo real. Además, con esta técnica se pueden medir diferentes contaminantes al mismo tiempo en una sola muestra. Otra de las aplicaciones es para medir gases volcánicos. Es una técnica de monitoreo que resulta más económica comparada con otros métodos tradicionales. Construir el instrumento DOAS reduce los costos. Esta investigación de la UES también es un espacio de preparación para nuevos profesionales que se capacitan en la aplicación de la técnica de espectroscopía óptica. Y eso es uno de los grandes logros que nosotros hemos tenido dentro de este proyecto, es el hecho de que hasta este momento se han involucrado alrededor de 6 personas dentro del proyecto como estudiantes y han aprendido a construir
el propio equipo. Esto va a servir mucho cuando estas personas salgan de la universidad y empiecen a trabajar en otras instituciones y puedan aportar ese conocimiento para poder generar su propio equipo o para poder formar sus propias empresas que puedan dar servicio de medición de contaminantes en el país. Ha sido muy beneficioso, he aprendido a diseñar un poco el equipo, automatizarlo, el análisis matemático que se hace, el análisis físico de los datos, todo eso ha venido a contribuir a mi formación. Nuestra atmósfera está tan contaminada y nos afecta en cuestiones de salud y bueno, hay que investigarlo y tener un monitoreo. Aportar con respecto a los conocimientos de contaminación, de cómo está nuestra atmósfera acá en El Salvador. El grupo investigador con este estudio se centra en conocer la situación del aire en el departamento de San Salvador. Los resultados obtenidos por los investigadores de la UES reflejan que existen algunas horas en que los niveles de contaminación en la atmósfera son más altos. La carga vehicular tiene mucha incidencia. Y hemos observado que en general obtenemos más altos niveles de contaminación a las horas pico de máximo tráfico vehicular. Es decir, estamos viendo mayores niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno entre 8 y 10 de la mañana. También lo vemos ahí por las 2 de la tarde. Y estos niveles se repiten casi en todos los días de horario de trabajo normal, entre lunes y sábado. Pero, ¿cuáles son las condiciones del aire durante los días de menor actividad laboral, como los domingos? ¿Disminuyen los niveles de contaminación? Los domingos vemos alguna variación, pero una de las cosas que también nos ha alarmado es que los días que tenemos menos tráfico, también estamos observando algunos niveles altos de contaminación. Eso significa que no tenemos que asociarle solo al tráfico vehicular, como se le ha asociado en el pasado, no solo a él, al tráfico vehicular, los grandes niveles de contaminación que tenemos. También puede estar jugando un papel importante la industria que tenemos alrededor y probablemente esa industria alrededor está emitiendo contaminantes en grandes cantidades durante los días no laborables. Según el doctor Carlos Rodamas, los niveles de contaminación atmosférica que presenta San Salvador son similares a los de otras ciudades del mundo, que poseen mayor población y más desarrollo industrial. De los hallazgos más importantes, pero también más alarmantes, son que hemos comparado los niveles de contaminación en algunos de estos contaminantes criterios con ciudades contaminadas de Europa, de Asia y de Norteamérica, y hemos encontrado que nuestros niveles se parecen mucho y que podrían ser muy similares a ciudades muchas veces con mucha más población y que en el conocimiento general sabemos que están mucho más contaminadas que nosotros, especialmente de Norteamérica, de Asia y de Europa. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza monitoreo permanente de la calidad del aire. Los datos obtenidos reflejan variaciones en las condiciones del aire en ciertos meses del año. En el recorrido anual que hacemos de nuestro monitoreo y de acuerdo a las condiciones del clima que tenemos en el país, los meses de marzo, abril y mayo se convierten en los meses en donde tenemos mayor deterioro en el aire que respiramos, debido principalmente a que la ventilación natural que tenemos en esos meses es muy pobre. El aire casi no se mueve, el viento es casi nulo. Como consecuencia, todas las emanaciones que estamos generando desde nuestra superficie, y sumemos a eso las causas naturales, como las erupciones volcánicas, que debo mencionarle que eso también se mueve a través del país, todos los gases, pero en pequeñas cantidades. ¿Cómo reducir los índices de contaminación del aire? Algunas medidas favorables para la atmósfera son: mejorar los controles de las emisiones de las industrias y el transporte, renovar las flotas de transporte, prohibir la quema de neumáticos, prohibir o reducir las quemas agrícolas,
y evitar cocinar con leña. ¿Qué pasa con los automóviles? No hay un control de la emisión de gases. Hasta hace poco se está empezando a hacer esfuerzos, pero todavía no hay un control. Todos los carros pueden circular en este país y da igual lo que estén echando a la atmósfera y da igual que nosotros no estemos respirando. Al final, todas estas personas y nosotros que no estamos respirando eso, tenemos problemas que significan un montón de inversión para el Estado en la salud. Creo que son preguntas clave, ¿no? Hay que repensar cómo nos transportamos. Creo que la política de transporte debe de ser un tanto más integral. Repensar qué consumimos, o sea, qué productos tenemos en nuestras casas que pueden causar algún daño. La mayoría, por ejemplo, de productos de refrigeración contienen gases que no son susceptibles o residuos que no son susceptibles de ser absorbidos o transformados naturalmente y siempre se van a la atmósfera. La optimización del consumo de energía es básico. En la medida en que nosotros consumimos menos energía en nuestros hogares, menos luces encendidas, estamos obligando a que las generadoras produzcan menos y como consecuencia nuestro ambiente estaría ligeramente más limpio. El monitoreo de la calidad del aire debe ser una actividad permanente en todo el territorio salvadoreño. A partir del año 2009 y en adelante se logró establecer e instalar varias estaciones de monitoreo continuo, es decir, monitoreo automático. Hemos sido de los primeros países en América Central en tener una red de monitoreo de calidad de aire que nos permite valorar cuál es el estado de nuestro aire. El Salvador como país no digamos es uno de los países que más contaminan y que están contribuyendo, por ejemplo, al efecto invernadero y por consiguiente al calentamiento global. Sin embargo, sí tenemos que empezar a tomar conciencia de que, por ejemplo, las quemas que son comunes en las épocas de cultivo y todo eso, las quemas deberíamos de evitarlas. El cocinar con leña, el utilizar sprays que, aunque eso ya se ha limitado mucho, que puedan afectar la capa de ozono, etcétera, etcétera. Tenemos que también quizás trabajar más en la educación de la población salvadoreña para explicarles qué cosas no debemos o deberíamos de hacer en menos intensidad. Los estudios enfocados en el tema de contaminación sirven para evaluar las condiciones en que viven las poblaciones y motivar la implementación de acciones concretas en beneficio de la vida humana. A las 6 p.m. termina la jornada laboral de Doris Escobar. Así transcurren sus días enfrentándose a la contaminación en la ciudad de San Salvador, y como ella, el resto de salvadoreños repiten la misma historia, conviviendo con diferentes contaminantes.